en clase, como hicimos las presentaciones y nos demoramos, la pasé como tarea autónoma. También cambié el segundo trabajo sobre la tragedia de los comunes, por una sencilla razón. Este es un ejercicio que hacen bastantes de los paralelos y que después el próximo año va a ser como que una actividad permanente, pero cuando fue la capacitación para eso no estuve y yo lo he jugado este de la tragedia de los comunes para el sector pesca, como está ahí, pero quiero, quiero estar mejor preparada, así que tengo que pedir al profesor experto que me enseñe, porque me parece que no está bien explicado de todas maneras. Bueno, entonces hoy vamos a ver un tema de población humana que al principio, cuando empezamos a dar este curso, no era un poco difícil para mí expresar realmente cuál era la importancia más allá de los números. Pero en el centro que yo dirijo, el tema, el tema es súper importante y se vuelve importante porque si no sabemos cómo está la población, no podemos saber qué capacidades tiene la población o cómo la población puede enfrentar riesgos, el cambio climático y en algo que ustedes ven más al día, toda la información de la población la usan en física, en neurociencia, en marketing para vendernos todo lo que se les ocurre y para también inducirnos, ¿no? Y a ustedes creo que están conscientes de eso. Seguro que eh, alguien está buscando, yo qué sé, un, una nueva cámara, un par de zapatos, una música, y después les comienza a aparecer cosas relacionadas, pues. Eso está basado justamente en los datos de población. Así que voy a compartir con ustedes pantalla y si al final voy a compartir con ustedes proyectos donde realmente se hace práctico este tema. Oye, nadie prende cámara. Acuérdense que si no tienen cámara prendida, yo les pongo falta. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí se A mí ve. que me confirmen, solo para estar seguros. Es que yo tengo dos pantallas, entonces sí los veo a todos ustedes en la pantalla que tengo a la izquierda, mientras que estoy presentando en la derecha. Bien, este tema de la población humana, como les decía, es importante, ¿no? Y bueno, pues no sé, Mafalda no es de la época de ustedes. Creo que voy a tener que buscar un anime por ahí para hacer algo parecido. Si uno de ustedes me sugiere, cambio esta imagen. Y en 1900, los habitantes de la Tierra eran 1.600 millones. 1.600 millones en 1900. Ahora en el siglo XXI, en el 2025, somos como 8.200 millones, 8 veces más que a principios del siglo pasado. Y se espera que en los próximos 30 años lleguemos a 10.000 millones. Entonces vamos a ver un poco dinámica de poblaciones y esto es importante porque las preguntas del examen son de desarrollo, la mayoría, unas pocas de verdadero y falso. Y, y siempre la típica es una pregunta sobre la población. De acuerdo con el gráfico, la población crece, la población disminuye, o qué podemos decir de un gráfico de población, qué pasa con las relaciones económicas y cómo estamos en Ecuador. Entonces, esta dinámica de poblaciones es importante porque tenemos que alimentarnos, necesitamos trabajo, usamos recursos naturales, etcétera, ¿no? Y el tema de dinámica de poblaciones lo estudian diferentes especialistas, los economistas, los geógrafos, los demógrafos, dependiendo de la orientación que vayan teniendo.
y vamos a ver un pequeño video sobre la dinámica de poblaciones que está explicado mejor de lo que yo puedo decir. 100 kilos de cacas. La dinámica de poblaciones es la parte de la ecología que se centra en el estudio de la evolución de las poblaciones, caracterizando a estos grupos con parámetros demográficos, como son el tamaño poblacional, la tasa de natalidad o la de mortalidad. Pero, ¿de qué depende el crecimiento o no de una población? Depende de lo que se conoce como resistencia ambiental. Estos factores que limitan el crecimiento son la disponibilidad de recursos y el tipo de relaciones intraespecíficas o interespecíficas que se den en un ecosistema. ¿Y cómo crecen las poblaciones? Existen dos tipos de representaciones gráficas para ilustrar el crecimiento poblacional. Las curvas de tipo J representan una población que crece ilimitadamente, donde los recursos serían ilimitados. Sin embargo, esta situación ideal es falsa, ya que tarde o temprano los recursos se agotarían o los individuos entrarían en competencia, provocando la muerte pasiva de la población. Por otro lado, las curvas en forma de S representan la situación natural del crecimiento de una población, dado que los recursos son limitados. En un primer momento, la población aumenta exponencialmente hasta que se estabiliza y fluctúa. El valor alrededor del cual oscila el número de individuos de la población es la capacidad de carga del ecosistema, K. Llegados a este punto, se dice que el crecimiento de esta población es estacionario y ha llegado al equilibrio. Sin embargo, no todas las especies tienen la misma habilidad competitiva, por lo que su capacidad reproductiva es diferente. Así, se distinguen dos tipos de estrategias reproductivas, los R y K estrategas. Los R estrategas son organismos generalmente pequeños, que alcanzan la madurez en poco tiempo, y su periodo de vida es corto. Además, tienen muchas crías, a las cuales no suelen dedicar tiempo de crianza, y normalmente son especies oportunistas, es decir, que invaden nuevas áreas y se adaptan con facilidad, por lo que suelen colonizar ecosistemas inestables o en las primeras etapas de maduración. Por otro lado, las estrategas de la K son organismos de mayor tamaño, que maduran muy lentamente y tienden a vivir más tiempo. El número de crías que tienen es menor y además dedican tiempo y energía a su crianza. Suelen mantenerse en un hábitat determinado, con el que establecen una estrecha dependencia. Por eso, no son capaces de adaptarse fácilmente a nuevas situaciones. Bueno, básicamente la población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven lo suficientemente cerca para reproducirse. ¿Por qué estudiamos esto? Es importante porque las poblaciones crecen y demandan recursos y todos estamos en el mismo ecosistema. Durante muchos años, decenas de años, o tal vez centenas de años, se ha visto al ser humano como que está fuera del ecosistema mirándolo. No, nosotros somos parte del ecosistema y cuando nosotros afectamos alguna parte del ecosistema, estamos afectándonos a nosotros mismos. Entonces, el tema no es irse por la conservación ni por ni por prohibir el usar las cosas. El tema es cómo nosotros regeneramos lo que hemos destruido para poder sobrevivir como especie, porque seguimos creciendo, la población sigue creciendo, a pesar de que las tasas de natalidad en la mayor parte del planeta están decayendo y estamos pasando hacia la parte donde ya la tasa de natalidad no es suficiente para que la población se mantenga. Es decir, que en algún momento la población va a descender y realmente el único continente que está bien con respecto a tasas de natalidad, ¿cuál es? ¿Alguno se atreve a adivinar? No. O dale, atrévase a adivinar que sí. O Lisette, que la veo ahí también como con ojos preocupadas. ¿En qué país ustedes creen en qué continente ustedes creen que las familias tienen los hijos sin preocuparse cuántos? América. ¿Cuál dijo Josué?
o sea, nuestros países, en Sudamérica. No, realmente adivinen qué es África. Ya la tasa de natalidad en Ecuador me parece que ya llegamos a estar por debajo de la que garantiza que vamos a tener población al 2100 en suficientes números como para seguir siendo un país productivo. Y ya vamos a ver eso. ¿Y por qué la gente se preocupa? Ah, pero en los 60, si ustedes hablan con sus abuelitas o abuelitos, porque sus abuelos deben tener como mi edad, calculo yo, 64, 70, 72 años por ahí. Les van a contar que en los 60 lo que se puso de moda era la pastilla anticonceptiva porque había que controlar cuántos hijos tenía, porque la gente tenía demasiados hijos. Pero realmente yo no creo que esas campañas fueron los que funcionaron, sino que a medida que pasó el tiempo y las mamás fuimos a trabajar, entonces comenzamos a tener menos hijos porque había que preocuparse de cuidar los hijos, etcétera, etcétera. Y, y hoy en día también muchos hombres y mujeres deciden no tener hijos y punto. O sea, no hay esa presión social, o al menos creo que no es tanta como antes. Yo me casé a los 29, desde que tenía 20, las amigas de mi mamá le decían, oye, ¿y tus hijas cuándo se casan? O sea, espero que eso no les pase a ustedes. Igual pasa con los hombres, o sea, yo a mis sobrinos de 36, 37, yo no les pregunto cuándo te casas, o sea, tranquilos. Si están felices así, así es. Pero bueno, ya vamos a ver por qué esto se convierte en un problema. Entonces, nosotros ya no tenemos, ya estamos yendo hacia una población inestable en donde el número de individuos está disminuyendo. Y entonces la dinámica de poblaciones lo que hace es tratar de averiguar el por qué. Aquí hay un mensaje de alguien que no he visto. A ver, India y Asia. Probablemente como país India sí y como región Asia no. Entonces, vamos a ver qué pasa. Justamente están actualizando esto más temprano. Aquí estamos hoy día. Entonces, estas curvas de crecimiento eran las proyectadas, ¿ya? Y se proyectaba que íbamos a tener en el 2025, que íbamos a estar un poquitito abajo de los 8.000 millones. Pero ahora ya estamos acá arriba. Estamos en 8.200 millones, 200 y algo, no millones de habitantes. Y sigue aumentando, ¿no? Entonces, cuando lleguemos al 2100, yo no sé si vamos a tener, déjame ver si puedo garabatear aquí encima. Quiero es el marcador. Este. O sea, si vamos por esta tendencia, que va más así, ¿no? Soy muy buena dibujando, ¿no? O sea, tal vez pasemos los 10.000 millones, no sé. Vamos a ver qué pasa. Pero esa es la población como ha ido aumentando y el problema es el aumento exponencial. Y este aumento exponencial, ¿por qué ocurre? Porque comenzamos a mejorar los sistemas de salud, comenzamos a tener mejores alimentos, entonces ya no se morían tantos niños cuando eran pequeños y creció la población. Entonces vamos a ver aquí otro video. Tengo que cerrar irme a ver. Ahora ya estamos. ¿Y por qué con videos? Los videos son mejores que yo. Un ambiente es un sistema de seres vivos. La Tierra es nuestro medio ambiente. La capacidad de nuestro medio ambiente para proveer espacio, alimentos y energía son limitados. Los seres humanos prosperan en menos del 17% de la superficie de la Tierra, pero solo el 4% se dedica a la siembra de cultivos. Aunque dependemos de estos recursos limitados para nuestra supervivencia, seguimos aumentando nuestra población como si fueran inagotables, lo cual es el punto central de nuestros problemas ambientales. En este mapa mostraremos el crecimiento de la población desde el año 1S hasta el presente y proyectaremos nuestro crecimiento hacia el año 2050. Las concentraciones de población serán indicadas por puntos, cada uno de los cuales representará a 1 millón de personas.
En las áreas en donde personas no vivan en concentraciones de 1 millón, los puntos se colocarán en el centro de un rango aproximado. Las referencias históricas serán proporcionadas por las imágenes y textos en la esquina inferior derecha de la pantalla. A mí me encanta ese video. Si ven aquí, no está Guantinsuyo, Brasil. Esos son 1 millón de habitantes, acuérdense, los amarillos. Y si se dan cuenta, están donde se ve más verde el planeta, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Recién aparece un segundo punto en Sudamérica, 620 después de Cristo. Y siempre hay más en Asia, ¿no? Uy, cruzadas es con Z, me parece. Pero bueno, voy con eso. Hola, ¿no les has dado código de acceso a la lección a tus alumnos? Te están esperando. Mira, están esperándote ahí. Chao. Si ven la cantidad de poblaciones, más de 1 millón en Asia. Comienza a poblarse ya Europa y América del Sur y América del Norte. No tanto. Ahora empieza América del Norte, porque aquí tenemos todos los que vinieron acá, pues, ¿no? La colonización, etcétera. Y esta es la población mundial total. Billones para los americanos es miles de millones. Y esta es la proyección al 2050, ¿no? Que yo creo que va a ser antes. Para el fin del siglo, se espera que nuestra población crezca a 10 billones, aunque el tamaño de la Tierra siga siendo el mismo. Para reducir nuestro impacto y conservar nuestro planeta, es imperativo desacelerar el crecimiento de la población y el consumo de recursos naturales. Todos podemos ayudar a preservar la salud y belleza de nuestro hogar a través de nuestras decisiones de estilo de vida, población y consumo. El tema no es que dejamos de consumir, ¿no? El tema es que consumamos responsablemente. Y vamos a ver después del parcial que vamos a hacer una tarea y les voy adelantando un poco, en que siempre durante una semana contamos lo que comemos y lo que botamos. Y tal vez nosotros no lleguemos a tanto, pero a nivel global se bota más o menos el 30% de los alimentos, porque compramos de más, dejamos que se pudran en la refrigeradora, no nos comemos todo lo que está en el plato.
etcétera. Y para los curiosos, pues hay un contador de la población mundial, donde sale cuántas personas nacen, cuántas, es una especie de reloj. Entonces, miren, ya pasamos a 8.3. Va a tener que actualizar esta imagen. Vamos a. Entonces sí es un valor importante. Ok. Entonces estamos en 8.3 miles de millones de habitantes en el planeta. Eso de que hay más mujeres que hombres no es verdad. Aquí hay 100 millones más de hombres que mujeres. Este es el número de nacimientos, esto es lo que nacen hoy, los que mueren en el año, los que mueren hoy, entonces nace el triple casi de los que se mueren. Estos son los números de migración y las principales enfermedades del planeta. Y algunas de esas enfermedades están relacionadas con cambio climático y calidad del aire, que también vamos a ver después, por si acaso. Cada uno de nosotros pierde 4 días de vida al año por cocinar con ventanas cerradas, porque estamos aspirando en la cocina todo lo que se produce cuando se quema, o sea, gas o eléctrico, pero estamos ahí envenenando. Bueno, pero eso ya es otro tema. Entonces, sí vamos a llegar antes, yo creo que a los 10.000 millones, pero el tema son los recursos. La Tierra como planeta tiene recursos limitados. Entonces, ¿cómo medimos el crecimiento poblacional? Tenemos que ver estos parámetros: natalidad, mortalidad, emigración e inmigración. Porque si nacen bastantes y se mueren pocos, la población crece, pero si la gente se va, más es la gente que se va que la que viene, entonces no hay este crecimiento. Y hay una capacidad de que un sistema puede soportar. Normalmente lo mismo pasa en cualquier otro organismo vivo, ¿no? Están en un ecosistema, si el depredador número uno creció demasiado y la presa no creció, el depredador se va a morir porque no tiene alimento. O va a migrar si es que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, la tasa de crecimiento de una población se calcula de una manera muy sencilla. Es el cambio en el tiempo, el crecimiento es natalidad más inmigración menos mortalidad más emigración sobre la unidad de tiempo que se escoge. Entonces, suma de ingresos, que son nacimientos y migraciones, menos la suma de egresos, muertes y migraciones en la unidad de tiempo. Y nosotros podemos tener un crecimiento acelerado del número de individuos, pero también tenemos una extinción local o desaparición de poblaciones. O sea, cualquiera de estas cosas puede pasar y por eso es que hay que todo el tiempo estar estudiando qué pasa. Entonces, cuando vamos a la tasa total de fertilidad, que esto es lo que importa para saber si vamos a tener una población estable, es el número promedio de hijos nacidos de mujeres en edad reproductiva en una región determinada. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que los niños eran una fuerza laboral, entonces se tenía bastantes hijos. Luego, ahora se revisa el costo de criar y educar hijos. Hay políticas gubernamentales de sistemas de pensiones para influenciar el número de hijos. Aquí en Ecuador no. Pero, por ejemplo, España. Si alguno de ustedes tiene un pariente en España, que seguro que todos aquí tenemos algún pariente o un conocido. En España, cuando usted tiene más de 3 hijos, se considera familia numerosa y le dan un carnet y usted tiene descuentos en todo. Transporte, alimentación, medicina, etcétera. En Alemania, cuando usted tiene 3 hijos, el tercer hijo está casi que alimentado y becado de por vida. ¿Por qué? Porque son lugares en los que las tasas de fertilidad han disminuido. Otra cosa que incide esto es la urbanización de la población. Ya la gente se va a las ciudades, crecen menos hijos en zonas rurales, hay más oportunidades de educación y laborales para las mujeres, entonces las mujeres no tenemos tantos hijos. La edad promedio del matrimonio ha cambiado. Como les decía, cuando yo tenía 29, ya casi todas mis amigas estaban casadas. Mi hija es de la edad de las nietas de algunas de ellas. La otra es el uso de métodos anticonceptivos y creencias religiosas también influyen, ¿no? Hay gente católica que es muy, muy católica y tiene pues bastantes hijos.
También ha aumentado la expectativa de vida, que es el promedio de años que se espera que vive una persona nacida en un año particular. ¿Y esto por qué? Porque antes de que se morían los niños, por el agua. El agua venía contaminada de todo, entonces los niños se morían de chiquitos, ahora hay agua segura, hay mejor nutrición, hay avances médicos, y eso ha hecho que disminuya la tasa de mortalidad infantil. Entonces el progreso tiene sus ventajas y sus desventajas. Y también está el tema de migración, ¿no? Entonces, inmigrantes son la gente que llega. Y entonces a nosotros nos llega gente, sí, nos llega gente, pero nos llega menos gente que a Brasil, que a Chile, Argentina, o que a Estados Unidos y Canadá, o Europa. ¿Cuánta gente se va? Se va bastante gente de Ecuador. Este es el color más oscuro, ¿no? Bastante gente se va desde la India, de Europa Oriental, de África, de estos países. Bastante gente se va. Aquí se van porque el clima es feo. Pero bueno, entonces esto es la gente que se va. Y acá pues la gente desde la crisis bueno, antes de la crisis del 2000 ya se fue bastante gente a Estados Unidos. Después de la crisis del 2000 se fue mucha gente a España e Italia. Y desde hace 3 4 años se está yendo mucha gente a Europa también. Y no regresando, pues no, de ecuatorianos. Y entonces armamos una cosa que se llama estructura etaria, que son los grupos de edades. Y lo que hacemos es como un histograma, pero acostado, ¿no? De cuántas personas están en cada grupo de edad. Empezamos por 0 5 años, 6 10 años, pueden ser en grupos de 5. Cuando son animalitos es huevo, larva, pupa, adulto. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de mariposas, o de orugas. Y estamos hablando de los nacimientos, estos es hombres, estas mujeres y siempre ponemos de un lado mujeres y hombres. Y si ustedes ven aquí en la parte más arriba hay un rosado, porque aparentemente la esperanza de vida de las mujeres está a veces un poco más arriba que la de los hombres. Ojo, chicos, somos más fuertes. Entonces, esto de aquí, ¿qué ayuda? Esto ayuda, por ejemplo, para que el gobierno tenga una política para la nutrición infantil. En Ecuador hay un problema de desnutrición crónica infantil. Entonces, si sabemos cuántos niños están en esta base, podemos orientar programas, no sé si todavía existan los CIDBs, que eran los centros infantiles para los niños menores de 3 años o de 0 a 3 años. Entonces yo puedo aquí poner, por ejemplo, alimentos especiales, en estos grupos de escuelas puedo poner colación escolar, porque ya sé cuántos hay en cada grupo. Hay organizaciones que solo trabajan para mujeres, entonces van y necesitan esta información para decir, ok, vamos a entregar esta cantidad de alimentos porque esto sirve para todo este grupo etario. Por ejemplo, aquí que fuera el de 6 a 10 años. Pero esta información cambia con el tiempo, entonces hay que hacer proyecciones y también cambia con el espacio. No es lo mismo hablar de Guayaquil, que tiene 3 millones de habitantes, que hablar de, qué sé yo, de Santa Cruz en Galápagos, que creo que tiene 9.000. Entonces hay una diferencia para cada lugar. Y la estructura etaria cambia, ¿no? Porque cambia dependiendo justamente de la expectativa de vida, de la tasa de fertilidad femenina, de cuántos hijos tiene cada mujer. Y la forma nos dice qué es lo que está pasando. Si nosotros tenemos esta forma así curva, como de una campana media rara, o sombrero chino, pongámoslo, el crecimiento es rápido. Si tenemos una pirámide, el crecimiento es lento. Si tenemos este medio óvalo, es estable. Y si tenemos esta forma así como que de un globo aerostático, es decreciente. Entonces, cuando estamos en esta forma, estamos en peligro. ¿Y por qué en peligro? Porque cuando uno analiza estas poblaciones, realmente los que están en la edad productiva, o sea, la de trabajo, como ustedes, bueno, yo ya estoy por acá arriba, pero sigo trabajando, nosotros aportamos, por ejemplo, a la seguridad social. Generamos ingresos y estamos alimentando a estos ancianos o a estos niños. Pero si esta población en este grupo disminuye, ¿quién va a alimentar a estos ancianos o a estos niños? Entonces se nos crea un problema. Y entonces es importante entender esto, si hay crecimiento rápido, lento, estable y decreciente. Uno, por estas formas de la distribución de la población, puede establecer qué haga. Ahora, si me voy al marketing, a la neurociencia, a la física y quiero vender un producto, entonces quiero vender un producto para niños, aquí no me lo van a comprar muchos. Aquí me van a comprar paquetes para la vejez.
eh, prepago del asilo de ancianos, ahora ya no se llaman asilos de ancianos, ahora se llaman hogares o hay como departamentos, etcétera. En cambio, en esta población que hay, está en crecimiento rápido, sí voy a tener, tal vez voy a venderle más cosas a los niños. Entonces, hasta para las ventas o para los negocios, yo necesito saber cómo está la población. Vamos a ver un pequeño video que refuerza esto. Hello, What's your name? I name it Laura. Do you mean my name is Laura? Yes, perdón. Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver las pirámides de población. La pirámide de población, también llamada pirámide de edades, es la representación gráfica de la población de un lugar en un momento determinado, en función del sexo y la edad. La pirámide es la combinación de dos gráficos, uno para los hombres y otro para las mujeres. En el eje vertical o eje de ordenadas se clasifican los grupos de edades de 5 en 5. En el último escalón, el de más arriba, suele agruparse a las personas de 85 años o más. En el eje horizontal o eje de abscisas se sitúa la escala numérica de las barras de cada gráfico. A la izquierda se colocan los valores de población de los hombres y a la derecha los de las mujeres. La longitud de cada barra depende del número de personas que esté comprendido en este grupo de edad. Los datos o cifras para construir la pirámide se pueden utilizar de dos formas. La primera forma es en valores absolutos, es decir, el número total de hombres y de mujeres para cada intervalo de edad. La segunda forma es en valores relativos, es decir, hacerlo en tanto por ciento. Las partes de la pirámide de población son las siguientes. La base corresponde al grupo de jóvenes de entre 0 a 14 años. El tronco corresponde al grupo de adultos, es decir, la población entre 15 y 64 años. Y la cúspide corresponde al grupo de ancianos, a los mayores de 65 años. La pirámide es un gráfico de especial interés, pues según su forma podemos tener tres tipos de población. Por lo tanto, hay tres tipos de pirámide. La primera es la pirámide expansiva. Es la que tiene más forma de pirámide como tal. Es propia de una población joven. Tiene la base muy ancha, lo que significa una alta natalidad, y una cúspide estrecha, haciendo que los grupos de mayor edad sean los más reducidos. Esto significa una menor esperanza de vida y una alta mortalidad en el pasado. Esta forma de la pirámide da como resultado un crecimiento natural elevado. Actualmente es típica de países menos desarrollados, por ejemplo, de algunos países africanos. La segunda es la pirámide estable. Es propia de una población adulta. Se caracteriza por tener una base y una cúspide estrechas y un tronco ancho. Esto se debe a que presentan índices de natalidad y mortalidad relativamente bajos. El proceso de envejecimiento de la población no es todavía dominante, sino que predomina el grupo de población adulta. Es típica de países de Oriente Medio, América del Sur o Asia. Pirámide regresiva. Es propia de una población envejecida. Tiene la base muy estrecha y el tronco y la cúspide son amplios. Tiene forma de bulbo, debido a que en la base existe menos población que en los tramos intermedios, mientras que en la cúspide existe un número importante de personas. Es decir, el número de personas mayores es bastante elevado, por lo que la población es envejecida. Son las típicas de los países desarrollados, en los que la natalidad ha descendido rápidamente y, sin embargo, las tasas de mortalidad llevan mucho tiempo controladas, así que la esperanza de vida es cada vez mayor. Son poblaciones envejecidas, en las que no se garantiza el relevo generacional. Es la pirámide, por ejemplo, de España. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis de hacer los ejercicios y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Entonces, esto preocupa a los planificadores. ¿Ya? Entonces, estos ya son datos reales, ¿no? O sea, son del 2009, seguro que ya cambiaron. Por ejemplo, esto es México, aproximadamente triangular, está expandiéndose. Esto es Suecia. Tienen justo el número de hijos para ser reemplazados. Y esto es Italia. Italia está frito. No tienen quién los reemplaza. Y, por ejemplo, esta es la estructura de los baby boomers en Estados Unidos. Yo pertenezco a la generación de los baby boomers, entonces aquí está como los van siguiendo. Y en Estados Unidos ha cambiado la pirámide. Y entonces, por ejemplo, estas políticas antiinmigratorias de Trump
van a afectar a Estados Unidos porque los baby boomers de Estados Unidos están acá arriba y, y si la población no se incrementa y son los inmigrantes los que tienen más hijos que los americanos, no va a haber quien los mantenga. No va a haber quien cosecha en el campo, no va a haber quien construye en las fábricas. Creo que no tuvo nunca esta clase. Y el crecimiento poblacional en Ecuador, para ver cómo estamos, este es el censo del 90, así estábamos en el 2015 y esto fue en el 2022. Entonces, si ustedes ven, estábamos, perdón, ay, odio cuando me pasa esto, un ratito. Se me van todas las pantallas un segundo. Ok, volver a compartir. Ya. Escape. Share. Me confirman que ven la pantalla, por favor. Sí se ve. Ya. Entonces, si ven que estábamos como en la expansiva, ¿no? En el 90. La base ancha, casi pirámide. Acá comienza a estar en crecimiento, este es estable, y en el 2022 ya empieza a estrecharse la base. Ya empezamos a tener problemas. Estos datos, ahorita puede haber problemas. Estos datos reflejan una tendencia que es preocupante para Ecuador. Por eso es que yo creo que quieren eliminar de la seguridad social la atención de salud, porque los que financiamos la seguridad social somos los que tenemos empleo pleno y estamos entre los 20 y los 60 años. Entonces somos cada vez menos y la generación que viene a reemplazarnos va a ser menor. Entonces ahí hay un tema de planificación. Y para el 2023, esta era la proyección que se tenía. Si ven que estamos como no llegando como a Italia, pero sí estamos avanzando a ser un país que va a tener problemas. Aquí pueden ustedes consultar el tema de la población de Ecuador, este gráfico. Ustedes pueden poner aquí diferentes países y pueden hacer las comparaciones del caso. ¿Preguntas hasta ahí? O sea, si ustedes no entran a la fuerza laboral y no se afinan a la seguridad social, sus papás están fritos. Y el tema de la seguridad social, ¿qué es lo que nos da? Realmente, a los que ganamos más, somos solidarios porque nosotros recibimos menos que los que ganan menos. Sin embargo, por ejemplo, mi mamá fue muy inteligente. Mi mamá trabajó hasta que nació mi hermano número 6 y mi mamá mantuvo su afiliación voluntaria. Entonces, cuando ella cumplió la edad reglamentaria, se jubiló. Cuando falleció mi papá, no dependía solamente del Montepío de mi papá, sino que también tenía su jubilación. Entonces, uno tiene que pensar en el futuro. Cuando uno es joven, no está pensando en cuando va a tener 40, 50, 60, 70, sino qué voy a hacer la próxima semana o este fin de semana. O que en las elecciones hay ley seca y no puedo hacer nada. O que no soy de Guayaquil y tengo que irme a Hoyo, tengo que irme a Salinas o tengo que irme a Salitre, donde sea, a votar. Pero hay que ir pensando en estos temas, ¿no? ¿Y qué pasa con el desarrollo económico? ¿Cómo se relaciona con la población? Entonces, ¿el desarrollo económico qué hace? Hay grandes avances industriales y médicos que son los que facilitan esta explosión poblacional. Se reduce la tasa de mortalidad. Ahora antes se morían porque el agua no era potable. Ahora ya el agua es potable. O se sabe que si se hierve el agua, no hay ningún problema. La tasa de mortalidad al nacer era altísima, porque los médicos, si hay unas películas así de estas en Netflix, Prime, yo qué sé, en YouTube. Por ejemplo, los médicos cómo descubrieron que las sexos, estar limpios,
desinfectados disminuía la mortalidad materno-infantil, porque en unas clínicas en Europa tenían altas tasas de mortalidad de las madres. ¿Y qué pasa? Que los médicos, después de hacer autopsias y ver cadáveres, iban a atender los partos y no se lavaban las manos. Algo tan sencillo como lavarse las manos. Por eso es que ustedes si ven películas o tienen algún pariente médico, se tienen que desinfectar muy bien antes de entrar a una cirugía. Entonces, disminuyó también esta mortalidad. Luego se entendió cómo funcionaban las bacterias y sus pequeñas infecciones. Y ahora usamos antibióticos y tenemos vacunas. La mayor parte de nosotros estamos vacunados. Cuando nacemos en Ecuador es casi que obligación, no salen de la maternidad, clínica, etcétera, donde nacen, si no tienen la vacuna de la tuberculosis. Ahí, yo ahorita no puedo porque tengo manga larga, pero si ustedes pueden ver en sus casas, tienen una marquita probablemente en el brazo izquierdo, arriba, y esa es la vacuna de la tuberculosis. ¿Ya? Esa nos la ponen a todos. Luego hay, en mi época, como les digo, soy vieja ya, las vacunas eran separadas, ¿no? Entonces una era la viruela, otra el sarampión, otra era la de la polio. Me acuerdo que había campañas de vacunación en la escuela, mandaban una nota a los padres, vamos a vacunar contra la polio. Esas eran unas gotitas rosadas, me acuerdo. Eran dulces. Pero ahora las vacunas vienen todas integradas. Entonces tenemos vacunas polivalentes. En una sola vacuna nos ponen todo. Y, y bueno, hay gente que es antivacuna. Por ahí alguien muy ilustrado me decía, no, es que las vacunas están aumentando las enfermedades cardíacas y que están en... No, no, las vacunas puede ser que en un porcentaje muy pequeño de la población tengan un impacto negativo, pero lo que está haciendo que se incrementen las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, de coágulos y todo, es estilo de vida, las temperaturas. Nosotros en Ecuador, por ejemplo, no hemos estado acostumbrados a tener cambios de temperatura de más de 10 grados entre el día y la noche. Y eso ya está pasando. Los europeos tienen esos cambios en verano. En verano amanecen o todo el día tienen 28 grados. Nosotros con 28 grados de noche estamos que nos morimos. Entonces, no es por parte de las vacunas. Y pasa como a una compañera de ustedes que le dio varicela, vacunada. ¿Por qué? Probablemente estuvo en contacto con algún niño que durante la pandemia no fue vacunado, porque durante la pandemia, año 2020, 2021, gran parte de la población ecuatoriana infantil no fue vacunada. Y no se olviden de pedir a sus padres la cartilla de vacunas, ¿ah? Antes de que desaparezca, para saber qué vacunas tienen. Entonces, la vacuna redujo las enfermedades. Si estudian historia, cuando vinieron los españoles a América, a Latinoamérica, gran parte de la mortalidad no fue porque nos ganaron en las batallas, fue porque trajeron la viruela, los nativos americanos no estaban, nunca habían estado expuestos a la viruela y se murieron por viruela. Hay una disminución de capacidades, por ejemplo, ha habido pandemias como el COVID global, pero en realidad el COVID ha matado a menos personas que las guerras. Con el COVID a nivel global se murieron como 4 millones de personas. Hay movimientos antivacuna y por eso hay enfermedades en Ecuador que van apareciendo que estaban entre las de la vacuna, la toferina, por ejemplo. La leptospirosis, no, uno no se vacuna contra la leptospirosis, me parece. Pero el clima causa muchas enfermedades, olas de calor y por otro lado, el clima también exacerba los vectores que traen enfermedades, por ejemplo, el mosquito de la fiebre amarilla, del dengue, de la chikungunya. ¿Qué pasó con el COVID? Aquí, por ejemplo, hay un lugar de Oxford que tiene toda esta información del número de muertes por millones de habitantes y estas son las muertes en diferentes partes del planeta, ¿no? Esto fue hasta mayo del 2025, podemos entrar a ver qué pasa hasta ahora, porque sigue habiendo COVID, ¿ah? Entonces aquí está el acumulado de muertes en exceso por cada 100.000 habitantes hasta junio del año pasado. O sea, nosotros seguimos teniendo
Muertes en exceso. Si ven que estamos aquí en el naranja. 504 muertes en exceso por cada 100.000 habitantes. Entonces, nosotros podemos ver el número de casos y podemos explorar los datos. Yo puedo escoger aquí Ecuador. Vamos a dejar, vamos a poner Ecuador y España. Porque nuestros amigos que vienen de vacaciones nos traen las nuevas versiones de COVID. Ah, que están en inglés. Spain, Spain. Entonces vamos a sacar, mejor sacamos a otros países. Dejemos solo Ecuador y España. Entonces, si uno observa el pico, nosotros somos el azul, ¿no? Somos este. Al 2022 tuvimos 483.000 casos y España tuvo 2.800.000, o sea, 7 veces más. Bajamos, pasamos a octubre de 2022 y ahora eh, estamos aquí, vámonos acá en el 2025. No tenemos ningún, hasta septiembre que se ha reportado, no habían casos por millones de habitantes, ¿no? O sea, era muy pequeña la cantidad. Pues así fue la evolución del COVID. Y uno puede ir comparando diferentes países, etcétera. Esta es una base de datos que tiene todo. Entonces, ahora, la esperanza de vida al año 2016, que es donde está calculado, es promedio de 72 años. 74 para las mujeres y 69,8 para los hombres. Por eso les dije que vamos a vivir más nosotros. Y empiezan por la esperanza de vida más baja es en África, porque hay mucho problema de guerras, guerrillas, guerras internas, guerras civiles, el problema de la alimentación, versus, por ejemplo, 77,5 años en la zona europea. ¿Ya? Y siempre a nivel mundial las mujeres vivimos más que los hombres. Entonces, lo que les decía, más o menos 4 millones de habitantes murieron por COVID. En 2014, hace 11 años, se estimaba que las muertes por cambio climático eran 250.000 muertes por año y se estima que esto va a ser lo mismo para este periodo. Y esto es lo que siempre me preocupa, cuáles son las principales causas de muerte. Porque las principales causas de muerte no son epidemias. Está lento. Creo que mejor lo pongo yo mismo. Causas de muerte globales. Organización Mundial de la Salud. Porque está caída esa web. Vámonos a la web de la Panamericana. Esto fue en 2021. Bueno, ahí sí era el COVID. Olvidémonos del COVID, el problema del corazón, accidente cerebrovascular, Alzheimer, enfermedad pulmonar obstructiva, cigarrillo y la contaminación por lo que se cocina, diabetes, que es por temas alimenticios, enfermedades renales, infecciones respiratorias bajas, cáncer de tráquea, bronquios, violencia interpersonal, enfermedad hipertensiva del corazón, cirrosis del hígado, cáncer de colon, lesiones en la carretera, o sea, accidentes y cáncer de mama. Estas son las principales causas de muerte hasta el 2020. Qué pena que no esté funcionando porque debería salir aquí, igual sigue siendo hasta el 2021. Pero en todo caso, las enfermedades no son enfermedades
por epidemias, son por temas de estilo de vida. Estas fueron las acumuladas en COVID. Nosotros tuvimos, si ven la separación entre los confirmados y esto eran los estimados, porque había un subregistro. Se murieron algunos profesores de sport, algunos parientes míos, algunos amigos, y creo que todos el COVID marcó como un llamado de atención de cómo, cuán conectados estamos a nivel global. ¿Y por qué nos preocupan las enfermedades? Porque nosotros tenemos tasas de natalidad que van en decrecimiento y puede haber tasas de mortalidad que aquí están en una forma plana, pero que por cambio climático pueden incrementarse, a pesar de que tenemos mejores tecnologías para poder tratar las enfermedades. Entonces, se analiza la transición demográfica por etapas preindustriales antes de 1860. Ahí se ven las tasas de natalidad, la población crecía despacio, había una alta tasa de natalidad, pero había mucha mortalidad infantil. En la etapa industrial se mantiene la tasa de natalidad, pero como empiezan las mejoras económicas y de salud, el tema del agua potable, baja la mortalidad, esto hace que la población crezca. Luego se desacelera el crecimiento poblacional, baja la tasa de natalidad, se mantiene la tasa de mortalidad y la población comienza a disminuir. Y entonces estamos en esa etapa. Y si mejoramos este gráfico, la tasa natural de la población ha aumentado en esta época de transición, pero ahora estamos en una población mundial estable, pero que comienza a disminuir. Y eso es un problema, por como les decía, ¿quién mantiene la agricultura? ¿Quién nos ha de comer? Sí, la IA nos dice qué hacer, pero ¿quién va y siembra, cosecha? No, es que voy a usar unos robots, perfecto. ¿Y dónde están esos robots? ¿Dónde van a ver la textura del suelo, etcétera? Uno pudiera industrializar todo, pero para que ustedes sepan, en Ecuador, al menos, el 80% de lo que nosotros comemos todos los días viene de la agricultura familiar, de las pequeñas fincas. Entonces, les adelanto, vamos a tener una conferencia que se llama La ciencia de la supervivencia en la segunda semana de enero, me parece, donde vamos a mostrar esta gran preocupación que tenemos como investigadores en ESPOL de cómo vamos a sobrevivir si no le ponemos atención a cómo estamos generando nuestros alimentos. El crecimiento es inequitativo. El- los países en desarrollo estamos en una transición. Los países como África sí tienen problemas en la cantidad de nacimientos, pero son menores y hay cambio poblacional por regiones. El promedio mundial de crecimiento anual es de 1,2%. El promedio de los países en desarrollo, entre los que está Ecuador, es del 1,5%. El promedio en países desarrollados es del 0,2%. Europa no crece, no crece. Necesita a los migrantes, no crece. Sin los migrantes, Europa desaparece. América del Norte, 0,6%. China, el 0,5%. A pesar de que hay tantos chinos, ¿ustedes saben por qué? No, esto es importante. Bueno, no le voy a preguntar a la IA, pero existía en China la política de un hijo por pareja como una medida de control de la población. Esto fue entre el 79 y el 2015. ¿Qué pasaba ahí? Niña que nacía, niña que dejaban botar en la calle.
Si quedaba embarazada una mujer por el segundo hijo, tenía que abortar. El, el gobierno chino decidió que esa era su forma de solucionar los problemas sociales y ambientales. Entonces hay mucha niña china que pasó a un orfanatorio y muchas fueron adoptadas en Estados Unidos. Y encuestas decían que el 75% de la población apoyaba esta política. Había multas, cobros a la familia, etcétera. Luego, en 2013 permitieron tener 2 hijos, ¿ya? Y en el 2015 abandonó esta política. Sin embargo, mantiene el límite de 2 hijos por pareja hasta el 2021, en donde ya pasó a 3. Y luego ya fueron eliminados. ¿Por qué? Porque el problema poblacional de China, a pesar de que tiene como 1.500 millones de habitantes, vamos a preguntarle aquí sí a Géminis, es que no hay, la tasa de reproducción o de crecimiento de la población es negativa, a pesar de estas medidas. Tiene un envejecimiento acelerado de la población, porque claro, si ya no nacían niños, imagínense, quedaba mayor la población que estaba arriba en en los grupos etarios, entonces había menos gente para trabajar. Las personas de 65 años, el número aumentaba y se suponía que ya tenían que estar jubiladas. Y como había mayor esperanza de vida, entonces esto ponía presión sobre los sistemas de salud. Y el otro tema es el desequilibrio de género, ¿no? Porque la política del único hijo hacía que hubiera abortos selectivos, infanticidios o abandono de niñas. Y por lo tanto, en China hay muchos más hombres que mujeres. Veamos, pirámide, grupos etarios en China. Alguien decía que el COVID era una respuesta a la naturaleza para disminuir la población, pero suena feo, ¿no? No morimos tantos. Entonces, el 70% de la población está entre 15 y 59 de años, por eso es lo que está disminuyendo. Y esta población de 60 años o más es la que está incrementándose. Entonces, la pirámide se está invirtiendo. Entonces, imagínense una pirámide, solo desde el punto de vista de equilibrio, esa pirámide se desploma. Entonces, problema de China. Ah, y la veamos en las noticias. Tienen que leer noticias que no sean, bueno, ustedes no sé si ven solo TikTok, pero no puse poblacional. Este. El experto advierte que el mundo se acerca a una era de declive poblacional. Es el futuro más probable. Entonces están los economistas que están hablando de que, estos son de Texas, ¿no? Que después del pico en crecimiento poblacional va a venir un descenso abrupto, porque la tasa de crecimiento poblacional es muy baja y no alcanza a estar en esa parte de flujo estable. Entonces la despoblación es ahora el futuro más probable. Por eso es que cuando en cambio climático hablamos de la sexta extinción, no es la extinción de los animales, es la extinción de nosotros, de la población humana. Entonces estamos en problemas. Este es el crecimiento poblacional del mundo que ya comienza a declinar. El rojo era lo que habían revisado, pero en el azul
es lo de más actualizado, que es 2024. Entonces disminuye contra lo previsto, Asia disminuye, Norteamérica todavía crece, América Latina disminuye. O sea, aquí estamos en 2024, ¿no? Estamos son las proyecciones. Acá está el 2100, Europa disminuye, aunque disminuye menos, y eso creo que es por los migrantes, y África es la única que aumenta con América del Norte. Pero eso con las políticas migratorias de Trump a lo mejor tiene que ser revisado. Y entonces el problema de la población no tiene una solución técnica, requiere una extensión fundamental de la moralidad. A ver, aquí hay un mensaje de alguien. Sí, son países envejecidos, Odalis, totalmente de acuerdo. Preguntas. Este video creo que lo ven ustedes porque está muy largo, hace 11 minutos. Y entonces ahora yo les voy a decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? Por qué nos están dando tanto sobre la población? Entonces vamos a la parte práctica. ¿Seguro que no hay preguntas? Estamos poquito hoy día. A ver, prendan las cámaras para tomar la foto de asistencia. Estamos apenas 23. Cristian, déjese ver. Kerly. Cristian y Kerly no están. Ah, no, sí está Cristian. Josué, solo veo un fondo de unas ventanas y una pared. Y un poquito de su pelo, creo. Bueno, Kerly no está. Tiziana, no la veo, solo veo su cabello. A ver, 3, 2, 1, ya. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a la parte práctica. Parte práctica, si alguien quiere hacer prácticas vacacionales con nosotros, vamos a tener un proyecto sobre manglares con conservación internacional, previsto que pasemos la auditoría, que creo que sí la pasamos, de Spotech. Y este proyecto de manglares consiste aquí hay tarea para todos, consiste en establecer cuál es la línea base de el estado de los manglares con las proyecciones de cambio climático. El impacto tanto en los manglares como en los medios de vida de la población que vive de esos manglares. Entonces, para eso necesitamos a la población. Entonces, les voy a mostrar el tipo de gráfico con el que se trabaja la población. Me dan un segundo. Tengo que irme a la mapa de población. Proyecto Manglares. Ok, compartir. Vamos a compartir. Este es el mapa. Entonces, para nosotros poder trabajar aquí, porque son 4 regiones que nos piden que analicemos, hacer más grande el espacio. ¿Sí ven la imagen, no? Es la zona de Cayapa, Mataje, la zona de Cojimíes, que tiene un pedacito de Manaví, de la parroquia Pedernales, los manglares del Golfo de Guayaquil, Naranjal, Balao y Durán, y los de acá del Oro, del archipiélago de Jambelí, que son el Guabo, Machala, Santa Rosa, Huaquillas y Arenillas. Entonces, nos piden que de cada uno de estos trabajemos cómo está el manglar, cómo se vería afectado por el cambio climático y qué impacto tendría eso en las poblaciones. Entonces, nosotros para poder trabajar eso tenemos que saber cuántas personas viven aquí. Como tiene que tener un enfoque de género, tenemos que saber
cuántas son mujeres, cuántos son hombres. Tenemos que tener los grupos de edades, cuántos son niños, cuántos son adolescentes, cuántos son adultos mayores. ¿Por qué? Porque cuando calculamos el riesgo frente al cambio climático, nosotros tenemos que calcular unas variables que se llaman sensibilidad y capacidad adaptativa. ¿De acuerdo que vimos? Algunos confunden sensibilidad con vulnerabilidad. Y la sensibilidad va a tener como variables en unas partes la edad, porque un niño entre 0 y 6 años no se puede defender como un adulto entre 18 y 60 años. Y un anciano de 70 no está en igual condiciones que un joven de 40. Entonces, necesitamos conocer las poblaciones del área de influencia directa de estos manglares. Entonces, ya delimitamos esta zona. Entonces, cogemos el mapa del MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, donde tienen definidos cuáles son los manglares. Cogemos los datos del INEC. El INEC es el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, en estos momentos dirigidos por una profesora de SPOL, que nos da todas las estadísticas y todos los datos. Uno se baja de aquí los datos por lo que se llama mapa censal. Mapa censal dividen al país en zonas censales, que es la unidad donde averiguan qué tipo de población, vivienda, bla, bla, etc. Entonces, utilizamos esa información y vemos, entonces aquí está traslapado manglar con población. Y así determinamos cuántas comunidades hay dentro o asociaciones dentro de estas zonas que tenemos que estudiar. Con esa información del censo, entonces vamos a hacer encuestas. Estas encuestas tienen que ser válidas estadísticamente. Entonces hay un número mínimo de encuestas que tenemos que hacer para cada una de estas poblaciones. Acá llegamos hasta Puerto Hondo, o sea, es todo Guayaquil y acá. Entonces, eso es un ejemplo de cómo nos sirve la demografía. Ahora vamos a ver otro súper práctico. ¿Se acuerdan de las lluvias del 2023 y de inicios del 2024? Ya estaban en la universidad, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, ¿cuándo entraron ustedes? Matrícula. María José Vaca. No sé quién es ella, después le contestaré. Ah, ustedes han entrado en el 2023, 2022, 2021, 22. O sea, no les tocó venir con las lluvias, pero sí ese invierno. A los del 2022 y 2021 sí les tocó venir con lluvias a SPOL. Entonces, nosotros, el centro nuestro, fue contratado por UNICEF para hacer un monitoreo del fenómeno del niño. ¿Y qué quería UNICEF? Quería saber qué población vivía en las zonas inundables para poner documentos entregados, para poder posicionar o ir y entregar alimento que pudiera nutrir a estos niños sabiendo que iba a haber estos problemas de inundaciones. Ah, no, este es el evento. Producto 4. Entonces, todo esto tiene una parte práctica. Entonces, impactos por sectores y analizamos la vulnerabilidad de la población. Niños expuestos, sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y los impactos en cada uno de los sectores. Vamos a ver un mapa. Sí están viendo el archivo, ¿no? Para cuando salga el...
Entonces utilizamos, déjenme hacerlo más grande. Aquí hay trabajo para todos. Sistemas de información geográfica, bajamos datos de temperaturas históricos, trabajamos con datos de la NASA, datos de satélite, vemos cuáles son las anomalías, sabemos que los escenarios futuros de cambio climático hay dos que se parecen al fenómeno del niño, uno que es niño moderado y otro que es niño fuerte. Analizamos estas variables en la población y vamos a tener entonces qué problema van a tener los niños. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Frecuencia y susceptibilidad de inundación, cuál es la población de niños, niñas y adolescentes, porque estaba dirigido hacia ellos, necesidades básicas insatisfechas, discapacidad, edad y dependencia, vivienda y servicios básicos para sensibilidad, años de escolaridad, tecnología y sistema educativo y servicios de salud para la capacidad adaptativa y la vulnerabilidad individual y colectiva. Impacto de las amenazas en la salud física y mental, comercio y medio de vida y gobernanza social. Y toda esta información se obtiene de la población. Toda esta información es demografía. Y esto cuando se aplica, hay unas fórmulas ahí y ¿qué resulta? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los mapas de lluvias. Entonces, si el niño era fuerte, estas zonas en rojo era donde iba a llover más. Si el niño era moderado, estas zonas en rojo iba a llover más. El estudio, hicimos los mapas para todo el país, pero ellos estaban más enfocados en la costa donde llueve más. Ahora, ¿qué significa esto para los niños, niñas y adolescentes? Vamos al análisis de vulnerabilidad. Aquí, en cambio, el rojo es donde hay más probabilidad de inundaciones. Rojos y anaranjados. Rojos alto, muy alto. Vamos a ver entonces esto sí con datos de sensibilidad. ¿Qué niños y niñas y adolescentes son los que van a estar en peores condiciones? Son todos los que están en esa zona roja. Cuando sumamos además la capacidad adaptativa, o sea, qué recursos tienen, si ustedes se fijan, Esmeralda siempre está en rojo, y luego hacemos la vulnerabilidad total. Entonces, este mapa lo utilizaba UNICEF para saber que en todo lo que es rojo y anaranjado tenía que proveer de alimentos a las niñas, niños y adolescentes, porque además hay otro mapa que luego se los mostraré, veíamos quiénes vivían de la agricultura que iban a estar afectados, porque entonces esos padres no iban a tener además dinero para alimentar bien a sus hijos. Así que el tema de la población humana no solo es para ver qué recursos tengo, sino cómo está la población y qué impacto va a tener en esto. Entonces, esto es un ejemplo muy práctico de dónde yo tengo que trabajar y dónde la política pública tiene que dirigirse. Entonces, si yo soy el Ministerio de Salud, sé que voy a tener más problemas en estas zonas, entonces debería reforzar todos los centros de salud en esta zona. Si te voy a tener problemas para los niños, sé que en las escuelas van a dormírseme más porque van a estar anémicos, no van a tener energía para estudiar. Tengo que tal vez tener un programa de una colación infantil muy bien orientada a la nutrición. Voy a tener que hacer otro tipo de actividades. Entonces, en este contexto, uno después puede ver dónde son los impactos en salud por parroquias. O sea, uno puede decir, en esta parroquia hay estos problemas. Y ve la población de niños por parroquias, donde hay más niños. Ve donde hay más necesidades básicas insatisfechas, o sea, donde no hay agua potable, aguas servidas, servicios de energía. ¿Dónde están los adolescentes? ¿Dónde están los adolescentes con problemas de servicios? Y uno puede ir viendo así diferentes cosas. Entonces, hay hay un tema práctico para el uso de la información de la población. Así mismo como para marketing veo, ok, ¿cuántas mujeres hay en esta zona? Y resulta que están promocionando un modelo de vestido nuevo y solo viven hombres. Fracasó el marketing ahí, porque no nadie les va a comprar la ropa.
pero asimismo también sirve para tomar decisiones de política pública en cuanto a salud, educación, temas de atención, ¿no? En función de esto, por ejemplo, un presidente de la República debería trabajar con el Banco de Desarrollo del Ecuador, que es el banco que le da préstamo a los municipios, y decirle a los municipios de Esmeraldas: ustedes van a tener una línea de crédito con una tasa de interés muy baja, pero tienen que dedicarse a mejorar el agua potable, el tratamiento de aguas servidas y la atención a la población. Ministerio de Salud: usted va a tener tanto dinero, pero tiene que invertir un mayor porcentaje en estas zonas que tienen problemas. Para eso sirve la información. ¿Preguntas? Y todos ustedes tienen algo que ver, cualquiera de las carreras. En este tema de manglares, por ejemplo, necesitamos entrevistar a la gente para conversar un poco de la data histórica, pero necesitamos sensores para medir parámetros físicos: temperatura, salinidad, tal vez precipitación y el nivel. Los equipos los van a hacer en un laboratorio de Espol, unos exalumnos que tienen una empresa. Entonces, esos son de electrónica, de computación, de todos estos que hacen comunicaciones, etcétera. Entonces, en todos estos proyectos, todos están involucrados. Así que sostenibilidad realmente va. A mí me molesta cuando dicen que es una materia de relleno, porque realmente ustedes van a tener que trabajar con sostenibilidad en algún momento. Y otro proyecto que estamos trabajando, que en cambio aquí viene no es demografía porque es de los organismos, que es el crédito de biodiversidad del bosque protector. Eso seguro que nos lo van a pagar las multinacionales, ¿no? Porque ellos compran créditos de carbono, pero mejor es comprar créditos de biodiversidad. Y no es que vendemos la biodiversidad, es que les decimos: aquí está, páguenos para ayudar a mantenerla. Bueno, preguntas. No hay preguntas. Ahora cuando tengan la reunión de Navidad, vean cuántos tíos tienen, cuántos hijos tiene cada tío, y pregúntense pues cómo están contribuyendo. Yo por suerte tengo un hermano que me salva, porque yo tengo solo una hija, pero mi hermano tiene 5, así que ahí compensamos. ¿Ustedes cuántos tienen un hermano? Hacia la mano. 2. ¿Cuántos tienen más de un hermano? O sea que la mayoría son hijos únicos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ya está contestando más. 2, 4, 6, 8. Oh, son bastantes, ¿ah? 2, 4, 6, 8, 10. 12 son hijos únicos de 21. Entonces, si ven la tendencia, claro, nosotros somos una muestra muy pequeña. Ya le voy a preguntar al profe de estadística que nos haga un muestreo ahí. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Tengan cuidado. La multa por tomar el voto nuestro está carísima. Está como $9,000, creo que la multa por tomarle foto al voto. Voten con conciencia, piensen en sostenibilidad, que es lo más importante para sostenibilidad. Eh, Hagan el ejercicio que yo hice. Yo cogí la Constitución, la puse en la IA y le pregunté: ¿cuántos derechos humanos y cuáles son los artículos que apoyan a los derechos humanos de la Constitución? Y le pregunté también, la Constitución salió antes de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y cuántos artículos de la Constitución de Ecuador actual contribuyen a los ODS? Un poco para tener una idea eh, del valor de la Constitución actual. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Que estén bien, tengan cuidado. Si ustedes tienen una materia que tienen examen el lunes 17, ese examen pasó al lunes 24. Y si tienen clases en alguna materia un lunes, ese lunes 17 tienen clase. No sé si va a ser virtual, presencial, pero tienen clase. ¿Ok? Pónganse pilas en eso. Que estén bien. Chao. Gracias.